Y quiero llevarte a un tema que parte de él hemos estado viendo, ¿verdad?, durante todo este tiempo acerca de la fe, que es precisamente lo que es la visión de esta casa para este tiempo. Pero también he traído este mensaje que se llama La fe y el llamamiento. ¿Cómo se llama? La fe y el llamamiento. Y antes de comenzar, ¿por qué no inclinas ahí tu rostro y oramos al Señor? Señor, esta mañana queremos darte gracias porque tú nos has traído hasta aquí para adorarte, para bendecir tu nombre. Pero también queremos en esta mañana escuchar tu palabra y que tu Espíritu hable en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón en este día. Señor, que pongas una inquietud en nuestra vida por servirte, por agradarte, por buscar tu presencia, Señor, y que traigas una reflexión al corazón de mis hermanos y a mi corazón también, porque queremos escuchar tu voz. Que tu Espíritu sea el que hable, Señor, que tu palabra sea la que se exprese en esta mañana y que tú redargullas el corazón de cada uno de nosotros, Dios. Habla a nuestras vidas, Dios. Estamos dispuestos a hacer, Señor, y a buscar de ti y hacer lo que tú nos digas, Señor. Nuestro corazón está dispuesto esta tarde, Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues a manera de introducción, primero voy a hablar de una ilustración y después vamos a entrar directamente en el tema que nos atañe en esta tarde. Se dice por ahí que un hombre se encontraba en la cima de una montaña y este hombre que estaba en la cima de una montaña le sorprendió de repente un banco de niebla. Un banco de niebla tan espeso que él no podía ni siquiera ver más allá de 2 o 3 metros y no sabía qué hacer porque él tenía que bajar de esa montaña. Sin embargo, en este pensamiento que él estaba de cómo hacer para poder bajar de esa montaña, él traía solamente agua y traía su radio con el que él había subido para poder comunicarse. Y en ese momento él recibe una llamada en su radio y de su radio la voz que surge le dice: tu única salida es cruzar un puente colgante que está al frente de ti. No lo puedes ver ahora, en este momento tú no lo puedes ver, pero allí está. Solo debes avanzar paso a paso. El hombre, obviamente, rodeado de todo este banco de niebla, él no puede ver ese puente, no lo puede ver. La niebla le tapa el camino, la niebla le impide que él pueda ver y solamente sabe que bajo sus pies hay un abismo donde él puede caer en un momento determinado. Su lógica le grita al hombre: no des ese paso porque vas a caer, podrías caer, no des ese paso. Sin embargo, él recuerda esa voz que a él le habló, que le habló por el radio, y sabe que esa voz es una voz confiable. Sabe que esa voz es la voz del guía que le estuvo entrenando durante determinado tiempo. La conoce. Las cosas así, entonces él empieza a dar pasos pequeños y solo está confiando en ese momento en el que él llegue y pueda encontrar ese puente, y empieza a dar pequeños pasos hasta que lo encuentra y entonces logra salir de la niebla y logra descender de esa montaña. Y sabes, el llamamiento para tu vida y para mi vida tiene una semejanza con esta ilustración que acabamos de comentar. Porque el Señor nos va a llamar en un momento determinado para que tú y yo vayamos caminando por direcciones que no conocemos y que no hemos visto con claridad. La fe son esos pequeños pasos que vamos a empezar a dar, aunque muchas veces nos va a dar temor porque no sabemos qué es lo que hay ahí adelante, pero tenemos que empezar a dar pasos de fe. Tú y yo no podemos ver el camino completo,
Sin embargo, la voz que nos ha hecho ese llamado es una voz en la cual tú y yo debemos confiar, porque ya la hemos escuchado en algún momento y en algún instante de nuestra vida. Así las cosas, entonces entramos de lleno a nuestro tema y quisiéramos definir qué es el llamado de Dios en esta mañana. ¿Qué es el llamado de Dios? Estudiando este tema encuentro que hay algunos autores, algunos eruditos de la palabra que comentan que hay 3 llamados de Dios hacia nuestra vida. Y el primer llamado que el Señor hace es a la salvación. Cuando oramos, ¿verdad?, por una persona que reciba a Cristo, es el llamado que está recibiendo hacia la salvación. Una vez que esta persona es salva, ¿verdad?, esa persona recibe ahora un llamado al discipulado, a discipularse, a aprender la palabra. Y una vez que esta persona es un discípulo, recibe un llamado para integrarse al ministerio. Yo no sé, no soy teólogo, pero lo que sí sé es que hay un llamamiento general que el Señor hace a tu vida y a mi vida. Y ese llamamiento, ¿verdad?, que el Señor nos hace, es un llamamiento que te está haciendo a ti hoy en este momento, a ti, a cada uno de los que estamos aquí sentados en este salón, en esta mañana tarde. Y ese llamamiento es para que tú y yo conozcamos realmente de Dios y que podamos desarrollar una relación a través de nuestro Señor Jesucristo con Él. Vivir en santidad. Nos está haciendo un llamado para que tú y yo podamos vivir en santidad. Hebreos 12:14 nos hace ver que sin santidad tú y yo no vamos a poder ver al Señor. Nos hace un llamado para que amemos a nuestro prójimo. La palabra de Dios en 1 de Juan 4:8 nos dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y también nos hace un llamado para ser discípulos, donde dice Marcos 16:15, id y hacer discípulos. Entonces el llamado que el Señor está haciendo esta mañana es a que tú y yo le podamos servir con los dones que el Señor ha depositado en tus manos, a dar testimonio del evangelio en el cual tú y yo hemos creído. Y sabes, esta palabra es bien interesante porque llamado viene del griego klesis, con K y con acento en la E, klesis. Y esta palabra en el griego, cuando la traduces, significa invitación. Luego entonces entendemos ahora que cuando el Señor te está haciendo un llamado a tu vida, Él te está haciendo una invitación. Y ahora una invitación, ¿verdad? Tú no sales a la calle y empiezas a invitar a todo el mundo a tu fiesta de cumpleaños. Tú agarras y empiezas a invitar a el hermano Pedrito, yo lo voy a invitar porque él es mi cuaderno. Yo voy a invitar al hermano Chucho porque ya sé que con él siempre cuento. Invitas a esas personas especiales. Y el Señor nos está haciendo esa invitación también, o ese llamado nos está haciendo, porque sabe que tú y yo somos personas especiales. Tenemos un carácter que Él nos ha provisto, tenemos dones de los cuales Él nos ha provisto, y necesitas entender y aprender a escuchar el llamado que Dios tiene para tu vida el día de hoy, mi hermano. Cuando el Señor hace ese llamado a tu vida y a mi vida, lo menos que Él puede esperar de nosotros es una respuesta en fe. Pero ¿qué es el llamado de Dios? Entonces esto es el llamado. No es algo digamos místico, no es algo oculto, no es algo que tú quisieras que el Señor te llamara de una forma espectacular. Ese llamado es a vivir una vida santa, ese llamado es a vivir conforme a su palabra y a utilizar esos dones que Él nos dio. Y el llamado, segunda de Timoteo 1:9, primeramente quisiera leer, dice: quien nos salvó
y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Como te decía hace un momento, el llamado, si tú estás esperando que el Señor te llame como llamó en un momento determinado a Moisés, ¿verdad? A través de esa zarza ardiente, ¿verdad? Y a veces pensamos que ese llamado, o estamos esperando que el Señor nos llame de la misma forma, ¿no? Quieres ir caminando por la calle y de repente ver un árbol que se está quemando y, ay, el Señor quiere hablar conmigo. Casi esperas que te diga: quítate los Nike de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Y a lo mejor si lo va a hacer, lo puede hacer así, porque Él es soberano y te puede hacer un llamado espectacular. A veces queremos que sea como Pablo, ¿no? Que Pablo iba dice la palabra que iba en el camino y de repente, paz, para abajo, ¿no? No sabemos si iba a caballo, no sabemos si iba en burro, no sabemos si iba en un carro de romano, no sabemos si iba caminando o si iba montado en una patineta, no sabemos. Pero dice la palabra que cayó y escuchó la voz: Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Señor le hace el llamado allí. Y son llamados espectaculares que quisiéramos tener tú y yo. Pero ¿qué crees? Que muchas veces el Señor va a ocupar tan solo un murmullo a tu vida. Cuando el Señor Jesús va pasando, dice la palabra que Él iba caminando y entonces vio, ¿verdad?, a Simón y a Andrés, su hermano, dice que estaban remendando sus redes y les dice: vengan para acá, vengan en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y no fue un llamado espectacular, pero es un llamado de alguien que sabe para lo que te está llamando, de alguien que sabe y que te conoce y sabe el potencial que hay en ti. Ese mismo llamado es el que el Señor te está haciendo hoy en ese día, porque sabe lo que hay en ti, lo que Él ha depositado en ti. Ese llamado, mi hermano, no es más que una inquietud de poner en marcha esos dones que el Señor ha puesto en tu vida. Es un deseo profundo de servir a aquel que te ha llamado, de transformar inclusive el entorno en el que te estás desarrollando, de transformar esta nación, de transformar tu iglesia, de transformar tu escuela, de transformar tu trabajo, de transformar tu colonia, tu calle, tus vecinos, donde quiera que sea tu entorno. Ese es el llamado que el Señor está haciendo a tu vida. Ver lo que Dios te ha dado y no fijarte en lo que o lamentarte de lo que aún no tienes. El llamado de Dios, mi hermano, no es tampoco una obligación que Él te esté imponiendo. El llamado de Dios implica sacrificio. Y eso tenemos que estar conscientes tú y yo. Dile al que está a tu lado: yo sí soy llamado. Yo sí soy llamado. Yo he sido llamado. El llamado de Dios implica un sacrificio para tu vida. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cada día entonces una persona que es llamada, cada día entonces debe hacer a un lado sus deseos, sus anhelos y seguirle, y enfocar también todos sus esfuerzos, sus dones, sus capacidades a su disposición y confiar siempre que Él le va a dar la dirección que está necesitando para su vida diariamente. Cuando recibimos un llamado, ese llamado nos lleva a renunciar a los estilos de vida preconcebidos que tenemos tú y yo. El llamado nos lleva a rendir cuentas ante Él de cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de las decisiones que tú y yo en un momento determinado pudiéramos tomar. Dice la palabra
y habla de nuestro culto racional. Y este culto racional se refiere a la adoración que verdaderamente tú y yo debemos presentar delante del Señor día a día. La verdadera adoración, mi hermano, no es cada domingo que nosotros venimos aquí y adoramos y estamos aquí en la alabanza. La verdadera adoración comienza en tu casa desde que te levantas hasta que te acuestas. Nos toca vivirlo todos los días de nuestra vida en adoración. El llamado de Dios, mi hermano, implica obediencia. La eficacia de su palabra, mi hermano, se mide en el efecto que ésta tiene en nuestras actitudes y en nuestras acciones. Esa es la medida con la que tú y yo podemos ver que realmente estamos reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas, que el Señor está haciendo realmente algo, que está provocando un cambio. Si tú estás leyendo la palabra de Dios y no ha habido una transformación en tu vida, tienes que cambiar algo en tu vida. Hay algo. No la estás llevando a cabo, no la estás obedeciendo. ¿Sabes? Porque leer la palabra es una cosa, pero ponerla por obra es otra cosa. El grupo de conexión, ¿verdad?, que el Señor nos dio, siempre les digo, no solo la leas, vívela, vive la palabra. He estado leyendo un libro que se llama Secretos del Lugar Secreto. Y cada uno de estos capítulos dice el secreto de decir sí, el secreto de cerrar tu puerta. Pero me llamó la atención que había un capítulo dedicado exclusivamente a la obediencia. Y dice, el secreto de la obediencia radical. Y cuando tú y yo leemos la palabra, ¿verdad? Y cuando vemos a un Josué también, ¿verdad? Josué 24:15 dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Porque esa es una obediencia radical. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. El llamado de Dios, mi hermano, implica que tú y yo tengamos crecimiento espiritual, que podamos adquirir una madurez espiritual en nuestra vida, que podamos desear, ¿verdad?, esa leche espiritual que no está adulterada. Porque muchos de nosotros adulteramos la palabra cuando la mezclamos con las tradiciones, cuando la mezclamos con la palabra que yo pienso, siento, quiero y a lo mejor quiero y deseo transmitir. Y entonces de un texto sacamos un contexto para nuestro pretexto. El que quiere seguir tomando, ay, es que Jesús formó el vino. El que quiere seguir adulterando dice, es que al hombre le tocan 7 y yo apenas tengo 3. A ver, ¿por qué Moisés tuvo tantas? Pues sí, ve las consecuencias. El llamado de Dios implica que tú y yo caminemos por fe, aun cuando no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas. Aun cuando tú veas, ¿verdad?, que estás orando por ese hijo, ¿verdad?, y ves que no cambia. Aun cuando tú estás viendo que hay problemas en tu matrimonio, que hay problemas con tu hijo en la familia, cuando hay problemas en el trabajo, ¿verdad?, el Señor está trabajando. Pero ¿sabes qué? El Señor te está llevando en un proceso y ahorita lo vamos a ver. Tiene que haber un quebrantamiento primero. Número 2, es Dios quien llama. El llamado de Dios, mi hermano, no expira. No tiene una fecha de caducidad el llamado de Dios. El llamado de Dios, Dios te va a llamar cada mañana de tu vida para que tú le sirvas. El llamado de Dios, ¿verdad? No hay de qué. No, es que a mí, ¿por qué no me has llamado, Señor? Yo no sé. El llamado de Dios te lo está haciendo hoy, en esta mañana, cuando te levantaste y dijiste, ay, cuánto me gustaría servir en los niños, ¿no? Porque he visto muchos llamados para la alabanza, pero luego no veo llamados para seguridad.
Pedro no perdió su llamado a pesar de haber negado al Señor. Tú pudieras decir, no, pues Pedro ya negó al Señor, ya se amoló. No. Elías no perdió su llamado por haberse escondido, ¿verdad? En ese momento cuando habían aniquilado a todos los profetas de Baal. Y entonces esta Jezabel agarra y le dice, de aquí a mañana, a ver si no pongo tu cabeza como la de uno de ellos. No, te la vas a acabar. En pocas palabras, eso fue lo que le dijo. Y Elías va y se esconde en la cueva. Pero no perdió su llamado por ese momento de debilidad, de temor que él tuvo. El rey David tampoco perdió ese llamado que él tenía en su vida por haberse metido con Betsabé. No lo perdió. ¿Sabes, mi hermano? El llamado de Dios es más grande que cualquier error que pudieras haber cometido. Fíjate cómo dice Romanos 11:29, y ve a tu Biblia y subráyalo con rojo y ponle, subráyalo con amarillo, perdón, ¿cómo le ponen ahí el color? Resáltalo con amarillo, subráyalo con rojo y enciérralo en un círculo con verde. Dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que el Señor ya te dio no te lo va a quitar. Los dones que el Señor ya depositó en tu mano no te los va a quitar. Yo no veo al Señor diciéndote, a ver, ya te bendije, ya te sané. Pero si te portas mal el día de mañana, te vuelvo a castigar con un COVID. Porque eso hacemos los padres, ¿no? Los padres le damos el regalo a nuestro hijo y al día siguiente le das el Nintendo, no sé cómo se llama hoy en día. ¿Cómo se llama? Xbox, gracias, hermana. El Nintendo era nuestro tiempo, dice hermano Chucho. Bueno, hermano, no nos evidencie. Y entonces le das el Xbox y al día de mañana se porta mal y agarras y se lo quitas. Eso hacemos nosotros porque somos hombres. Pero el Señor no deposita un don en ti para el día de mañana volver a quitártelo. Y el Señor tampoco te hace un llamado el día de hoy para el día de mañana decirte, no, espérate, ayer te llamé pero no hiciste caso, ya se pasó tu tiempo. No, el Señor te sigue llamando. ¿Por qué? Porque dice su palabra, irrevocables son los dones y el llamamiento. Sabes, el enemigo muchas veces te va a querer engañar, pero la palabra que tú debes de tener siempre en tu mente, por eso es importante que la leas y por eso es importante que la estudies y que la escudriñes para que esto se lo digas. No, el Señor me llamó y no me importa lo que tú me digas, porque los dones que Él me dio, nadie me los puede quitar. El diccionario dice que irrevocable quiere decir algo que es inapelable, algo que no se puede anular, algo que es definitivo. Irrevocable viene del griego ametameletos, y esta palabra esdrújula. No sé cuántas sílabas tiene, pero dice ametameletos. Significa no arrepentirse. O sea, Dios no se arrepiente de haberte puesto en tu mano los dones que Él te puso. El Señor no se arrepiente de haberte llamado. Dios tampoco te va a llamar al azar. Dios sabe quién eres tú, sabe lo que ha puesto en tu vida. Cuando Dios te llama, mi hermano, no existe el no puedo. Cuando Dios te llama, no existe el no me siento capaz. Es que soy torpe de labios. Eso no existe. Dios te llama por lo que ve en ti. Aun cuando tú, mi hermano, no lo puedes ver, Dios ya te llamó. Imagínate el llamado a Gedeón.
Y dice la palabra que el ángel de Jehová se le presenta y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y apenas estudiamos hace un par de meses, o poquito más de un mes, estudiamos esta lección en nuestros grupos de conexión acerca de Gedeón. ¿De dónde, dime, de dónde veía el Señor en Gedeón un hombre esforzado y valiente? ¿En dónde? ¿No dice que Gedeón estaba escondido en un lagar y ahí estaba sacudiendo el trigo para limpiarlo? Yo no he visto ningún hombre valiente que se esconda. ¿Por qué? Porque Dios ya vio lo que hay en ti, aunque tú no lo hayas visto. Moisés, ¿de dónde el Señor lo llama para decirle: tú vas a ser el libertador de mi pueblo? Y cuando está hablando con él, y Moisés todo tratado, pero yo, Señor, sí, tú. Porque Él ve lo que tú y yo no hemos visto. Cuando Dios te llama, sale a relucir el verdadero potencial que tú tienes y deja de lado la condición actual que tú tienes en tu vida. Las promesas de Dios, porque también hay promesas para tu llamado, mi hermano. Tú puedes pensar que estás solo, pero no es así. Hay promesas de Dios, la palabra de Dios. A Moisés le dice: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Y es una promesa que tú y yo tenemos el día de hoy también para nuestra vida y para nuestro llamado. Ay, es que ya no puedo. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Porque sí, el ministerio es cansado. ¿A cuántos les gusta levantarse a las 6 de la mañana en domingo a bañarse para venir a dar una clase a las 7:30 de la mañana? ¿A cuántos les gusta quedarse aquí hasta las 5 de la tarde después de 3 servicios y vamos a ensayar para el 15 de septiembre? Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. ¿A cuántos les gusta dar consejería a un matrimonio? Hermano Chucho. Y él dice que es ella y ella dice que es él, y de ahí no lo sacas. Y van 3 o 4 semanas y 3 o 4 consejerías y siguen haciendo lo mismo. Y tú ya así como de otra vez con mi presencia irá contigo y yo te daré el descanso que necesitas. A Gedeón le dice en el capítulo número 6, le dice: ciertamente yo estaré contigo. Y a ti y a mí, ¿qué crees que nos dice? Dice: mi vara y mi callado te infundirán el aliento que tú necesitas para tu vida, porque yo voy a hacer tu copa rebosar. Dios perfecciona sus llamados, mi hermano. Pedro no fue el mismo después de haber tenido un encuentro con el Señor Jesús. Y Pedro tenía que pasar por un proceso de quebrantamiento después de haber negado al Señor Jesús, pero aún así él pudo seguir adelante con su llamado y desarrolló su fe. Pablo tampoco fue el mismo después de haberse encontrado con el Señor Jesús. El proceso de humildad por el cual pasó Pablo debió haber sido muy fuerte. Pedro pasó por ese proceso de quebrantamiento. Imagínate un Pedro que a lo mejor estaba pensando el día de mañana tener una flota de barcos, ¿verdad? Tener ahí una casa para él, hacer y formar su familia y tener dinero. Y el Señor le dice: yo te estoy llamando para otro propósito. Pablo seguramente tenía ya ofertas platicadas hasta con su jefe. ¿Sabes qué, Pablo? Termina esta campaña y después de esta campaña te vas a hacer general. Y se encuentra con el Señor de la Biblia, con el Jesús, con nuestro Redentor. Y después tiene que creerle al Señor.
Y Pablo, escritor casi, de muchos libros del Nuevo Testamento. José no fue el mismo después de haber pasado por ese molino del Señor. José tenía que haber pasado también por ese proceso de depender del Señor totalmente, y además tenía que haber pasado por un proceso de perdón. Tú te imagínate tú que tus hermanos te venden ahí en Tepito. Tus hermanos ismaelitas, tus hermanos judíos, pero que te venden a los ismaelitas de ahí de Tepito. Órale, ¿cómo estarías tú? Te pregunto. Nomás que me escape de aquí. No, se la van a acabar. No, ya estás en tu mente pensando, cuando me vean entrar, así como de telenovela, ¿no? Con el sombrero, que no se te vea la cara, y todos hablando de ti de repente. Sí, soy yo, y vengo a cobrar venganza. El proceso por el que tenía que pasar José era de un proceso de perdón. Él tenía que entender que lo que el Señor estaba haciendo en su vida era para preservación de vida. Él tenía que entender que ese proceso al que él estaba siendo sometido no era un proceso que fuera o hubiera nacido en el corazón de sus hermanos. Era un proceso que había nacido en el corazón del Señor y que tenía un propósito para su vida. Pero tenía que aprender a perdonar José. Job no fue el mismo después de haber pasado por esas pruebas que el Señor le puso. Job también, Job se las daba de conocer al Señor. Y los amigos también, ¿no? Algo hiciste, Job, ya, dínoslo, estamos aquí entre cuates, aquí entre los tres va a quedar, pero ya dinos qué hiciste. Y Job apelaba a toda su justicia y a todo quien era y todo lo que hacía. Sin embargo, Job tiene que reconocer en el capítulo 42, de 2 a 6, y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job tenía que pasar por un proceso de convicción en su corazón de quién era el Señor realmente. Dios perfecciona a los llamados, mis hermanos, a través de los procesos que pasan en su vida. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. Nosotros entonces tenemos que responder al llamado y dar pasos de fe, confiando siempre en los procesos del Señor. El llamado de Dios tampoco es por mis capacidades, porque dice la palabra aquí en donde estábamos leyendo, dice: no conforme a nuestras obras. El llamado de Dios no es por las obras o por tus capacidades o por los estudios que tú tengas. Sabes, el llamado de Dios primero fue a través de tu salvación. Y entonces, porque antes tú hacías obras buenas para ganarte el cielo, pero después, cuando tú conoces la palabra, esa transformación que el Señor hace en tu corazón, hace ahora que tú quieras hacer buenas obras, porque conociste al Señor de la Biblia. Pero no las haces porque tú seas bueno, porque aún nuestras mejores obras son trapos de inmundicia delante del Señor. Imagínate quién de los discípulos de Cristo habría destacado por sí mismo en el ministerio. ¿Quién pudiera haber sido llamado por las capacidades que ellos tenían? Si había un Pedro que siempre actuaba impulsivamente, ¿no? Al Señor, si eres tú, di que yo vaya hacia ti. Y ahí va y se monta en el agua y empieza a dudar cuando ve todo alrededor y se empieza a hundir. Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Y el Señor le dice: hoy me vas a negar 3 veces. Luego dice: Señor, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta 7? Y el Señor se voltea irónicamente. Yo pienso que así le dice, así como de:
Ay, Pedro, otra vez. No te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pero Pedro constantemente era el de tu salón, el que decía: maestro, no ha dejado la tarea. Y todos así de. Y era el que al otro día ya iba a terminar la clase y: maestro, no revisó la tarea. Ese era Pedro. Dime tú si tenía esas capacidades. No, tenía que primero pasar por ese molino del Señor y después de ahí salir y haber dejado, ¿verdad?, todas esas situaciones que traía en su corazón. Y el Señor lo estaba cambiando, porque estaba sumergido en los procesos del Señor. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú estás sumergido en esos procesos del Señor, el Señor siempre está contigo de la mano. No es lo mismo pasar por los procesos sin el Señor que pasar por los procesos con el Señor. Si tú estás sufriendo, no es lo mismo estar sufriendo solo que tomado de la mano del Señor. Me encanta cómo el rey David, cuando censa al pueblo, ¿verdad?, y viene el castigo, ¿verdad?, y le dice el Señor: ahí te van las tres opciones que tienes. Y el rey David dice: caiga yo en tus manos, porque tú tendrás misericordia. Tomás necesitaba ver para creer. Tomás agarra y dice: el Señor resucitó, Tomás. Y Tomás: sí, cómo no. Mira, si yo no lo veo con estos ojos que se han de comer los gusanos, y si yo no meto mis dedos en los agujeros de sus manos, y si yo no palpo, ¿verdad?, esa herida y meto mi mano ahí en su costado, yo no voy a creer. Y a la siguiente semana llega el Señor Jesús, se desaparece y ahí está Tomás. Y le dice el Señor Jesús: Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Judas, pues ya ni hablamos de él. Se volaba los diezmos, se volaba las ofrendas para irse a comprar los chicles. Atender al llamado de Dios es entregar, mi hermano, todo a Él. Confiar que sin importar las capacidades que tú puedas tener, Él va a hacer su voluntad en ti y te va a utilizar. El llamado de Dios es conforme a sus propósitos solamente, para que cumpla sus propósitos. No son tus propósitos egoístas, son los propósitos de Él. Dice la palabra: sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. El llamamiento de José precisamente no fue un llamamiento, ¿verdad?, de él mismo. Había un propósito eterno en el Señor. Si él no hubiera sido atendido ese llamado, pues hubieran pasado otras cosas totalmente distintas. Pero dice, el mismo José reconoce y dice: el Señor hizo esto para preservación de la vida, porque aún quedaban todavía varios años de sequía y varios años de hambre. El llamamiento de Elías fue en un momento determinado, en medio de una crisis espiritual por la cual estaba pasando el pueblo de Israel. El llamamiento de Elías fue para confrontar al pueblo de Israel con la idolatría. Y el llamamiento de él fue también para confrontar y llevar a ese pueblo al arrepentimiento, para revelar el poder de Dios. El llamamiento de Nehemías surge en el corazón de Nehemías. El Señor pone en el corazón de Nehemías algo, una inquietud, para que él pueda ir y pueda nuevamente reedificar los muros de Jerusalén. Y también ese llamamiento tenía que ver con restaurarle inclusive la identidad a un pueblo que le había perdido después de tanto tiempo que había estado en cautiverio o en el exilio. El llamamiento de Nehemías había sido para establecer un liderazgo y orden en el pueblo de Israel. ¿Para qué es tu llamamiento?
¿Cuál es el propósito de tu llamado, mi hermano? ¿Cuál es el propósito que el Señor, para lo cual el Señor te está llamando esta mañana? Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Dice esto conforme a los propósitos de Dios solamente. A los que han sido llamados conforme al propósito eterno del Señor. Para concluir, quizás no haya una voz audible en esta mañana, pero yo creo que el Espíritu Santo te está redarguyendo tu corazón. Yo no sé si en algún momento tú estabas sirviendo y pasaron circunstancias. A lo mejor te pusieron en disciplina. A lo mejor tú mismo dijiste: ya no quiero estar aquí. A lo mejor tú dijiste: yo no tengo la madera para esto, yo no sé estar aquí. Y el llamado de Dios se sigue extendiendo el día de hoy a tu vida. Y la misericordia de Dios se sigue extendiendo hoy a tu vida. Y el Señor te sigue diciendo: hey, Juan, José, yo te di estos dones, pero tú no has venido hacia mí, no quieres servirme. Sabes, no basta con oír el llamado, es necesario que tú y yo podamos responder con fe. Ananías, cuando el Señor le dice: ve y ora por Pablo para que él reciba la vista, pero cuando le dice a Ananías, y Ananías dice: heme aquí, Ananías responde con una seguridad. Y aunque no le gustaba lo que iba a hacer, él fue en obediencia a la palabra que le fue dada. Pablo, cuando es llamado por el Señor, ¿verdad? Pablo dice: ¿qué quieres que haga? Samuel, cuando es llamado y el Señor está llamando, Samuel dice: habla, que tu siervo oye. ¿Cuál sería tu respuesta en esta mañana? Y no te voy a decir si el Señor te llamara. ¿Cuál es tu respuesta? Porque el Señor te está llamando. Sabes, muchas veces me preguntan: hermano Gabriel, pero pues sí, ¿por qué siempre nos llaman a deshiervar y hacer, y somos los mismos? Y luego vamos a esto y somos los mismos, y luego vamos para acá y somos los mismos. ¿Qué hiciste con el llamado que el Señor te dio? O como en la parábola de los talentos, los fuiste a enterrar, porque tú tienes un llamado. Y quizás me estás viendo en este momento en tu casa, a través de este mensaje que lo estamos transmitiendo. Y a lo mejor estás en tu casa sentado en un sillón, porque en un momento determinado decidiste salir de una iglesia, porque ya no quisiste servir al Señor. Y este llamado también es para ti. Y el Señor te dice hoy: ven y sírveme. No importa lo que tú hayas hecho, cualquier cosa que tú hayas hecho, porque yo voy a estar contigo. Mi presencia irá contigo y yo te daré el descanso que necesitas. Segunda de Tesalonicenses 1:11 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Cuántos aquí creen que han sido llamados? ¿Por qué no te pones de pie? Inclina tu rostro y dile al Señor: Señor, en esta mañana he entendido, Señor, que tú me llamaste en un momento determinado de mi vida. Y Señor,
En algún momento del camino yo perdí la brújula y me fui por otro camino. Un camino, Señor, que me ha costado trabajo regresar nuevamente hacia ti, Padre. Dios, Señor, yo te pido que me ayudes. Oh, Señor, yo quiero retornar a este camino nuevamente. Señor, yo quiero servirte como tú mereces, Señor, porque hoy he entendido. Yo pensaba que yo había perdido la brújula y que había perdido, Señor, también mi llamado. Pero hoy he entendido, Señor, que cuando tú llamas, Señor, no hay poder humano que me quite del camino, de tu camino, Señor. Y nada puede cancelar ese llamado que tú has hecho para mi vida. Porque los dones y el llamado que tú has hecho, Señor, son irrevocables. Y hoy, Señor, yo quiero utilizar los dones que tú has puesto en mí para poder servirte, Señor. No me importa lo que cueste y lo que implique. Yo quiero servirte, Padre. Porque el día de mañana que tú me pidas cuenta, Señor, de lo que depositaste en mí, Señor, yo quiero responder que yo lo multipliqué. Ayúdame. Ayúdame, Señor, porque quiero buscar de tu presencia. Que en esta semana que viene, Señor, yo pueda estar aquí en este lugar, porque quiero rendirme ante ti, porque quiero, Señor, humillarme ante ti. Y no importa los procesos que yo tenga que pasar, porque en cada uno de ellos vas a estar conmigo, Señor. Y después de esos procesos, Padre, atenderé siempre el llamado que has hecho a mi vida. Aleluya. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré.